Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Estamos aquí acompañándote otra vez, respetando el hashtag de Yo me quedo en casa. ¿Sí? Hoy, domingo 29 de marzo, le mando un feliz cumpleaños a Romy Kruger. Nada, un feliz cumple, espero que la esté pasando muy bien. Aprovecho a agradecerte, a saludarte, a invitarte a seguirme en mis redes sociales. ¿Sí? Estamos en YouTube como Matías Iglesias Coach. Estamos en Instagram como @Matías Iglesias Coach. Y en Facebook también puedes seguirme como Matías Iglesias Coach. Hola Alicia, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te mando un beso grande. Gracias por sumarte, por acompañarme. Estamos hoy otra vez con la segunda etapa, ¿sí? Del libro que comenzamos a leer ayer, El hombre en búsqueda del sentido. ¿Sí? Vamos a leer el segundo capítulo, vamos a conectarnos con esa lectura. Hola Marina, ¿cómo estás? Espero que muy bien, gracias por sumarte. Como decía, quiero saber si se escucha bien, porque me mostraba un error recién que se estaba volviendo a conectar. Chequeamos y continuamos con la lectura de la segunda etapa del libro, El hombre en busca de sentido. Si está todo bien, como creo que va, te cuento que estamos respetando el hashtag Yo me quedo en casa, ¿sí? Cuidándonos del coronavirus, esto que nos está afectando como sociedad. La verdad que son muchos los daños que estamos sufriendo a nivel mundial. Recordando la última pandemia en 1918, la mal llamada gripe española, ya que el mundo estaba en guerra, Europa estaba en guerra, entonces las la información en los países bélicos no, no circulaba, ¿sí? Como si circulaba en España, que era neutral y se dedicaba a escribir sobre esta peste. Que aquella peste nació en Kansas, ¿sí? En Estados Unidos, y en un viaje arribó a Europa y se llevó más de 20 millones de personas, incluyendo niños. Eh, Hoy aquí, con el coronavirus, esperando que nuestros médicos nos protejan, nos cuiden y nos acompañen de la mejor manera. Me alegro, Marina, te mando un gran abrazo a vos, a tu marido, y me alegro que seas mamá. Así que beso a los tres y continuamos, ¿sí? Con la lectura de la segunda fase. Si te perdiste la primera, puedes seguirla en el video de ayer. Compartimos los primeros capítulos del Hombre en busca de sentido. El autor Viktor Frankl, psiquiatra, médico austríaco, recluido en campos de concentración. Él nos comentaba acerca de lo que era vivir en un campo de concentración, y no solo eso, sino él hizo un análisis de todas las emociones de los prisioneros y cómo nos narra en primera persona lo que es vivir y cómo va cambiando la psiquis y la neurosis de cada prisionero. Creador de la logoterapia, pues él fue el que encontró que el hombre necesita un sentido para vivir y que cada ser humano es el que otorga ese sentido. Hablaba al inicio del capítulo, ayer cuando lo leíamos, acerca de que el sufrimiento es algo que nos acompaña en la vida, ¿sí? Que no existe una vida sin sufrimiento. Y, y Víctor Frank te invitaba a elegir de qué forma darle sentido a ese sufrimiento, ¿sí? De qué forma sufrir. Bueno, sin más, te voy a invitar a acomodarte, a dejarte llevar por la segunda fase, la vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas empezaron a cambiar a los pocos días. El prisionero pasaba de la primera a la segunda fase, una fase de apatía relativa en la que llegaba a una especie de muerte emocional.
Aparte de las emociones ya descritas, el prisionero recién llegado experimentaba las torturas de otras emociones más dolorosas, todas las cuales intentaba amortiguar. La primera de todas era la añoranza sin límites de su casa y de su familia. A veces era tan aguda que simplemente se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia que le producía toda la fealdad que le rodeaba, incluso en las formas más externas, más simples. A muchos de los prisioneros se les entregaba un uniforme andrajoso que, por comparación, hubiera hecho parecer elegante a un espantapájaros. Entre los barracones del campo no había nada más que barro, y cuanto más se trabajaba para eliminarlo, más se hundía uno en él. Una de las prácticas favoritas consistía en destacar a un recién llegado en el grupo encargado de limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, como solía suceder, parte de estos le salpicaba la cara al trasladarlos entre los desniveles del campo. Cualquier signo de asco por parte del prisionero, la intención de quitarse la porquería de la cara, merecía cuando menos un latigazo por parte del capo, indignado ante la delicadeza del prisionero. De esta forma se aceleraba la mortificación ante las reacciones normales. Al principio, el prisionero volvía la cabeza ante las marchas de castigo de otros grupos. No podía soportar la contemplación de sus compañeros yendo arriba y abajo durante horas, hundidos en el fango, acompañadas las órdenes de golpes. Unos días o unas semanas después, las cosas cambiaban. Por la mañana temprano, cuando todavía estaba oscuro, el prisionero se plantaba frente a la puerta, junto con su destacamento, listo para marchar. Oía un grito y veía tirar a golpes al suelo a un camarada. Se volvía a poner de pie y nuevamente le volvían a derribar al suelo. ¿Y todo por qué? ¿Y todo por qué? Porque tenía fiebre, pero se había presentado a la enfermería en un momento inoportuno. Le castigaban por tratar de zafarse de sus deberes de esta forma irregular. El prisionero, que se encontraba ya en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, no apartaba la vista. Al llegar a ese punto, sus sentimientos se habían embotado y contemplaba impasible tales escenas. Otro ejemplo, cuando ese mismo prisionero estaba por la tarde esperando ante la enfermería con la esperanza de que le concedieran 2 días de trabajos ligeros dentro del campo a causa de sus heridas o quizás por el edema o la fiebre, observaba impertérrito cómo era arrastrado un muchacho de 12 años para el que no había ya zapatos en el campo y le habían obligado a estar en una posición firme durante horas bajo la nieve o a trabajar a la intemperie con los pies desnudos. Se le habían congelado los dedos y el médico le arrancaba los negros muñones gangrenados con tenazas, uno por uno. Asco, piedad y horror eran emociones que nuestro espectador no podía sentir ya. Los que sufrían, los enfermos, los agonizantes y los muertos eran cosas tan comunes para él tras unas pocas semanas en el campo que no le conmovían en absoluto. Estuve algún tiempo en un barracón cuidando a los enfermos de tifus. Los delirios eran frecuentes, pues casi todos los pacientes estaban agonizando. Apenas acababa de morir uno de ellos y yo contemplaba sin ningún sobresalto emocional la siguiente escena, que se repetía una y otra vez con cada fallecimiento. Uno por uno los prisioneros se acercaban al cuerpo todavía caliente de su compañero. Uno agarraba los restos de las hediondas patatas de la comida del mediodía. Otro decidía que los zapatos de madera del cadáver eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo del muerto y otro se contentaba con agenciarse. Imagínense qué cosa. Un trozo de cuerda auténtica. Y todo eso yo lo veía impertérrito, sin conmoverme lo más mínimo. Pedía al enfermo que retirara el cadáver cuando se decidía a hacerlo. Lo cogía por las piernas, dejaba que se deslizara
al estrecho pasillo entre las dos hileras de tablas que constituían las camas de los 50 enfermos de tifus, y lo arrastraba por el desigual suelo de tierra hasta la puerta. Los 2 escalones que había que subir para salir al aire libre siempre constituían un problema para nosotros, que estábamos exhaustos por falta de alimentación. Tras unos cuantos meses de distancia en el campo, éramos incapaces de subir las escaleras sin agarrarnos a la puerta para darnos impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones. A duras penas podía subir él. A continuación tenía que izar el cadáver, primero los pies, luego el tronco, y finalmente, con un ruido extraño, la cabeza del muerto subía botando los 2 escalones. Acto seguido nos distribuían la ración diaria de sopa. Mi sitio estaba en la parte opuesta del barracón, cerca de la pequeña y única ventana situada casi a ras del suelo. Mientras mis frías manos agarraban la taza de sopa caliente de la que yo sorbía con avidez, miraba por la ventana. El cadáver que acababan de llevarse me estaba mirando con sus ojos vidriosos. Solo 2 horas antes había estado hablando con aquel hombre. Yo seguía sorbiendo mi sopa. Si mi falta de emociones no me hubiera sorprendido desde el punto de vista del interés profesional, ahora no recordaría este incidente. Tal era el escaso sentimiento que en mí despertaba. Lo que hace daño, la apatía, el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno no le importaría ya nunca nada eran los síntomas que se manifestaban en la segunda etapa de las reacciones psicológicas del prisionero, y lo que eventualmente le hacían insensible a los golpes diarios, casi continuos. Gracias a esta insensibilidad, el prisionero se rodeaba enseguida de un caparazón protector muy necesario. Los golpes se producían a la mínima provocación y algunas veces sin razón alguna. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar donde trabajábamos y teníamos que ponernos en fila para obtenerlo. En una ocasión, el que estaba detrás de mí se corrió ligeramente hacia un lado y esta mínima falta de simetría desagradó a Adrián de las SS. Yo lo que ocurría en las filas de mí, ni lo que pasaba por la mente del guardia, pero de pronto recibí 2 fuertes golpes en la cabeza. Solo entonces me di cuenta de que a mi lado había un guardia y que estaba usando su vara. En tales momentos, no es ya el dolor físico lo que más nos hiere, y esto se aplica tanto a los adultos como a los niños. Es la agonía mental causada por la injusticia, por lo irracional de todo aquello. Por extraño que parezca, un golpe que incluso no acierte a dar puede, bajo ciertas circunstancias, herirnos más que uno que atiene en el blanco. Una vez estaba de pie junto a la vía del ferrocarril bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla tenía que seguir trabajando. Trabajé con bastante ahínco, repasando la vía con grava, ya que era la única forma de entrar en calor. Durante unos breves instantes hice una pausa para tomar aliento y apoyarme sobre la pala. Por desgracia, el guardia se dio entonces media vuelta y pensó que yo estaba holgazaneando. El dolor que me causó no fue por sus insultos o sus golpes. El guardia decidió que no valía la pena gastar su tiempo en decir ni una palabra, ni lanzar un juramento contra aquel cuerpo andrajoso y demacrado que tenía delante de él, y que, probablemente, apenas le recordaba al de una figura humana. En vez de ello, cogió una piedra alegremente y la lanzó contra mí. A mí, aquello me pareció una forma de atraer la atención de una bestia, de inducir a un animal doméstico a que realice su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco común que ni siquiera hay que molestarse en castigarla. El insulto, el aspecto más doloroso de los golpes, es el insulto que incluyen. En una ocasión teníamos que arrastrar unas cuantas traviesas largas y pesadas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que la cargaban en la misma travesía. Un antiguo amigo mío
tenía una cadera dislocada de nacimiento. Podía estar contento de trabajar a pesar del defecto, ya que los que padecían algún defecto físico era casi seguro que los enviaban a morir en la primera selección. Mi amigo se bamboleaba sobre el rail con aquella traviesa especialmente pesada y estaba a punto de caerse y arrastrar a los demás con él. En aquel momento yo no arrastraba ninguna traviesa, así que salté a ayudarle sin pararme a pensar. Inmediatamente sentí un golpe en la espalda, un duro castigo, y me ordenaron regresar a mi puesto. Unos pocos minutos antes, el guardia que me golpeó nos había dicho despectivamente que los cerdos como nosotros no teníamos espíritu de compañerismo. En otra ocasión, y a una temperatura de menos 20 grados centígrados, empezamos a cavar el suelo del bosque, que estaba helado, para tender unas cañerías. Para entonces ya me había debilitado mucho físicamente. Vi venir a un capataz con sus rechonchas mejillas sonrosadas. Su cara recordaba inevitablemente la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes, mientras pensaba que nosotros teníamos que trabajar con las manos desnudas y sin ninguna prenda de abrigo, como su chaqueta de cuero forrada de piel, bajo aquel frío tan intenso. Durante un momento me observó en silencio. Sentí que se mascaba la tragedia, ya que junto a mí tenía el montón de tierra que mostraba exactamente lo poco que había cavado. Entonces, tú, cerdo, te vengo observando todo el tiempo. Yo te enseñaré a trabajar. Espera a ver cómo cavas la tierra con los dientes. Morirás como un animal. En 2 días habré acabado contigo. No has debido dar el golpe en toda tu vida. ¿Qué eras tú, puerco? ¿Un hombre de negocios? Ya había dejado de importarme todo, pero tenía que tomar en serio esta amenaza de muerte, así que saqué todas mis fuerzas y le miré directamente a los ojos. Era médico especialista. ¿Qué? ¿Un médico? Apuesto a que les cobrabas un montón de dinero a tus pacientes. La verdad es que la mayor parte de mi trabajo lo hacía sin cobrar nada en las clínicas para pobres. Al llegar aquí comprendí que había dicho demasiado. Se arrojó sobre mí y me derribó al suelo gritando como un energúmeno. No puedo recordar lo que gritaba. Afortunadamente el capo de mi cuadrilla se sentía obligado hacia mí. Sentía hacia mí cierta simpatía porque yo escuchaba sus historias de amor y sus dificultades matrimoniales, que me contaba en las largas caminatas a nuestro lugar de trabajo. Le había causado cierta impresión con mi diagnosis sobre su carácter y mi consejo psicoterapéutico. A partir de ese momento me estaba agradecido y ello me fue de mucho valor. En ocasiones anteriores me había reservado un puesto junto a él en las 5 primeras hileras de nuestro destacamento, que normalmente componían 280 hombres. Era un favor muy importante. Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano cuando todavía estaba oscuro. Todo el mundo tenía miedo de llegar tarde y tener que quedarse en las hileras de la cola. Si se necesitaban hombres para hacer un trabajo desagradable, el jefe de los capos solía reclutar a los hombres que necesitaba de entre las últimas filas. Estos hombres tenían que marchar lejos a otro tipo de trabajo, especialmente temido, a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando el capo elegía a los hombres de las primeras 5 filas para sorprender a los que se pasaban de listos. Todas las protestas y súplicas eran silenciadas con unos cuantos puntapiés, quedaban en el blanco, y las víctimas de su elección eran llevadas al lugar de reunión a base de gritos y golpes. Ahora bien, mientras duraron las confesiones de mi capo, nunca me sucedió eso a mí. Tenía garantizado un puesto de honor junto a él. Lo que comportaba, además, era otra ventaja. Como casi todos los que estaban internados en el campo, yo padecía edema de hambre. Mis piernas estaban tan hinchadas y la piel tan tirante que apenas podía doblar las rodillas. No podía atarme los zapatos si quería que escupieran en ellos mis pies hinchados. No hubiera quedado espacio para los calcetines aun cuando los hubiera tenido. Mis pies parcialmente desnudos estaban siempre mojados y los zapatos llenos de nieve. Ello me producía naturalmente congelaciones y sabañones. Cada paso que daba constituía una verdadera tortura. Durante las largas marchas sobre los campos nevados
Se formaban en nuestros zapatos carámbanos de hielo. Una y otra vez, los hombres resbalaban y los que les seguían tropezaban y caían encima de ellos. Entonces la columna se detenía unos momentos, no demasiados. Pronto entraba en acción uno de los guardias y golpeaba a los hombres con la culata de su rifle, haciendo que se levantaran rápidamente. Cuanto más adelantados estuvieran en la columna, menos probabilidades tenías de detenerte y de tener que recuperar después la distancia perdida corriendo con los pies doloridos. Qué agradecido debía sentirme por haber sido designado médico personal de su señoría el Capo, y por marchar en cabeza a un paso regular. Como pago adicional a mis servicios, yo podía estar seguro de que mientras en ese nuestro lugar de trabajo se repartiera un plato de sopa a la hora de comer, cuando llegara mi turno, él metería el caldillo hasta el fondo del perol para pescar unas pocas habichuelas. Este mismo capo, que anteriormente había sido oficial del ejército, se había atrevido a musitar al capataz, aquel que se había irritado conmigo, que me consideraba un trabajador excepcionalmente bueno. No es que esto me ayudara mucho, pero sí sirvió para salvarme la vida, una de las muchas veces que se salvaría. Al día siguiente del episodio con el capataz, el capo me metió de contrabando en otra cuadrilla de trabajo. Con este suceso aparentemente trivial, quiero mostrar que hay momentos en que la indignación puede surgir incluso en un prisionero aparentemente endurecido. Indignación no causada por la crueldad o el dolor, sino por el insulto al que va unido. Aquella vez la sangre se me agolpó en la cabeza por verme obligado a escuchar a un hombre que juzgaba mi vida sin tener la más remota idea de cómo era yo. Un hombre, debo confesarlo. La observación que expongo seguidamente la hice a mis compañeros de prisión tras la escena, lo que me produjo un cierto alivio infantil, que parecía tan vulgar y tan brutal que la enfermera de la sala de espera de nuestro hospital ni siquiera le hubiera permitido pasar. Había también capataces que se procuraban y preocupaban por nosotros y hacían cuanto podían por aliviar nuestra situación, cuando menos al pie de obra. Pero aún así no cesaban de recordarnos que un trabajador normal hacía 7 veces nuestro trabajo y en menos tiempo. Entendían, sin embargo, nuestras razones cuando arguíamos que ningún trabajador normal y corriente vivía con 300 gramos de pan, teóricamente, pero en la práctica recibíamos menos, y 1 litro de sopa aguada al día, que un obrero normal no vivía bajo la presión mental a las que nos veíamos sometidos, sin noticias de nuestros familiares, que o bien habían sido enviados a otro campo o habían muerto en las cámaras de gas, que un trabajador normal no vivía amenazado de muerte continuamente, todos los días y a todas horas. Una vez incluso me permití decirle a un capataz amablemente: si usted aprendiera de mí a operar el cerebro con tanta rapidez como yo estoy aprendiendo de usted a hacer carreteras, sería un gran respeto por usted. Y él hizo una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, era un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad se desdibujaba y todos nuestros esfuerzos y todas nuestras emociones se centraban en una tarea: la conservación de nuestras vidas y la de otros compañeros. Era típico oír a los prisioneros cuando al atardecer los conducían como rebaños de vuelta al campo desde sus lugares de trabajo, respirar con alivio y decir: bueno, ya pasó el día. Los sueños de los prisioneros. Fácilmente se comprende que un estado tal de tensión, junto con la constante necesidad de concentrarse en la tarea de estar vivos, forzaba la vida íntima del prisionero a descender a un nivel primitivo. Algunos de mis colegas del campo que habían estudiado psicoanálisis solían hablar de la regresión del internado en el campo, una retirada a una forma más primitiva de su vida mental. Sus apetencias y deseos se hacían obvios en sus sueños. Pero ¿con qué soñaban los prisioneros? Con pan,
pasteles, cigarrillos y baño de agua templada. El no tener satisfechos esos simples deseos les empujaba a buscar en los sueños su cumplimiento. Si estos sueños eran o no beneficiosos ya es otra cuestión. El soñador tenía que despertar de ellos y ponerse en la realidad de la vida en el campo y el terrible contraste entre esta y sus ilusiones. Nunca olvidaré una noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo que se agitaba en sueños, obviamente víctima de una horrible pesadilla. Dado que desde siempre me he sentido especialmente dolorido por las personas que padecen pesadillas angustiosas, quise despertar al pobre hombre y de pronto retiré la mano que estaba a punto de sacudirle, asustado de lo que iba a hacer. Comprendí enseguida, de una forma vívida, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y a la que estaba a punto de devolverle. El hambre, debido al alto grado de desnutrición que los prisioneros sufrían. Era natural que el deseo de procurarse alimentos fuera el instinto más primitivo en torno al cual se centraba la vida mental. Observemos a la mayoría de los prisioneros que trabajaban uno junto a otro y a quienes por una vez no vigilan de cerca. Inmediatamente empiezan a hablar sobre la comida. Un prisionero le pregunta al que trabaja junto a él en la zanja cuál es su plato preferido. Intercambiarán recetas y planearán un menú para el día en el que se reúnan, el día de un futuro distante en que sean liberados y regresen a casa. Y así seguirán y seguirán, describiendo con todo detalle, hasta que de pronto una advertencia se irá transmitiendo, normalmente en forma de consigna o número de contraseña. El guardia se acerca. Siempre consideré las charlas sobre comida muy peligrosas. ¿Acaso no es una equivocación provocar al organismo con aquellas descripciones tan detalladas y delicadas cuando ya ha conseguido adaptarse de algún modo a las ínfimas raciones y a las escasas calorías? Aunque de momento puedan parecer un alivio psicológico, se trata de una ilusión que psicológicamente y sin ninguna duda no está exenta de peligro. Durante la última parte de nuestro encarcelamiento, la dieta diaria consistía en una única ración de sopa aguada y un pequeñísimo pedazo de pan. Se nos repartía además una entrega extra consistente a 20 gramos de margarina o una rodaja de salchicha de baja calidad, o un pequeño trozo de queso o una pizca de algo que pretendía ser miel o una cucharada de jalea aguada. Cada día una cosa. Una dieta absolutamente inapropiada en cuanto a calorías, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pesado trabajo manual y nuestra continua exposición a la intemperie con ropas inadecuadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, es decir, a los que permitían quedarse en el barracón en vez de ir a trabajar, estaban todavía en peores condiciones. Cuando desaparecieron por completo las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, comenzamos a observar cómo nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Al cuerpo no le quedaba ningún poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón morían. Cada uno de nosotros podía calcular con toda precisión quién sería el próximo y cuándo le tocaría a él. Tras muchas observaciones, conocíamos bien los síntomas, lo que hacía que nuestros pronósticos fuesen siempre acertados. No va a durar mucho o él es el próximo, nos susurrábamos entre nosotros. Y cuando en el curso de nuestra diaria búsqueda de piojos veíamos nuestros propios cuerpos desnudos, llegada la noche, pensamos algo así: este cuerpo, mi cuerpo, es ya un cadáver. ¿Qué ha sido de mí?
No soy más que una pequeña parte de una gran masa de carne humana, de una masa encerrada tras la alambrada de espinas, agolpada en unos cuantos barracones de tierra, una masa de la cual día tras día va descomponiéndose un porcentaje porque ya no tiene vida. Ya he mencionado hasta qué punto no se podían olvidar los pensamientos sobre platos favoritos que se introducían a la fuerza en la conciencia del prisionero. En cuanto tenía un instante de suelto, tal vez pueda entenderse, pues, que aún el más fuerte de nosotros soñara con un futuro en el que tendría buenos alimentos, y sobre todo en cantidad. No por el hecho de la comida en sí, sino por el gusto de saber que la existencia infrahumana que nos hacía incapaces de pensar en otra cosa que no fuera comida, se acabaría por fin de una vez. Los que no hayan pasado por una experiencia similar difícilmente pueden concebir el conflicto mental destructor del alma ni los conflictos de la fuerza de voluntad que experimentaba un hombre hambriento. Difícilmente pueden aprender lo que significa permanecer de pie cavando una trinchera, sin oír otra cosa que la sirena anunciando las 9:30 o las 10 de la mañana, la media hora de descanso para almorzar, cuando se repartía el pan, si es que lo había, preguntando una y otra vez al capitán si este no era un tipo excesivamente desagradable. ¿Qué hora era? Tocar después con cariño un trozo de pan en el bolsillo, cogiéndolo primero con los dedos helados, sin guantes, partiendo después una migaja, llevársela a la boca para finalmente, con un último esfuerzo de voluntad, guardársela otra vez en el bolsillo, prometiéndose a uno mismo aquella mañana que lo conservaría hasta mediodía. Podíamos sostener discusiones inacabables sobre la sensatez o insensatez de los métodos utilizados para conservar la ración diaria de pan que durante la última época de nuestro confinamiento solo se nos entregaba una vez al día. Había dos escuelas de pensamiento. Una era partidaria de comerse la ración de pan inmediatamente. Esto tenía la doble ventaja de satisfacer los peores retortijones del hambre, los más dolorosos, durante un breve periodo de tiempo, al menos una vez al día, e impedía posibles robos o la pérdida de la ración. El segundo grupo sostenía que era mejor dividir la porción y utilizaba diversos argumentos. Finalmente, yo engrosé las filas de este último grupo. El momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración era el despertar, cuando todavía de noche los tres agudos pitidos de un silbato nos arrancaban sin piedad de nuestro dormir exhausto y de las añoranzas de nuestros sueños. Empezábamos entonces a luchar con nuestros zapatos mojados, en los que a duras penas podíamos meter los pies, llagados e hinchados por el edema. Y entonces venían los lamentos y quejidos, de costumbre por los pequeños fastidios, tales como enganchar los alambres que reemplazaban a los cordones. Una mañana vi a un prisionero, al que tenía por valiente y digno, llorar como un crío porque tenía que ir por los caminos nevados con los pies desnudos, al haberse encogido sus zapatos demasiado como para no caberles. En aquellos fatales minutos yo gozaba de un mínimo alivio. Me sacaba del bolsillo un trozo de pan que había guardado la noche anterior y lo masticaba absorto en un puro deleite. Sexualidad. La desnutrición, además de ser causa de la preocupación general por la comida, probablemente explica también el hecho de que el deseo sexual brillara por su ausencia. Aparte de los efectos del shock inicial, esta parece ser la única explicación del fenómeno que un psicólogo se veía obligado a observar en aquellos campos, solo de hombres, que, en oposición a otros establecimientos estrictamente masculinos, como los barracones del ejército, la perversión sexual era mínima.
Incluso en sueños, el prisionero se ocupaba muy poco del sexo, aun cuando, según el psicoanálisis, los instintos inhibidos, es decir, el deseo sexual del prisionero junto con otras emociones, deberían manifestarse de una forma muy especial en los sueños. Ausencia de sentimentalismo. En la mayoría de los prisioneros, la vida primitiva y el esfuerzo de tener que concentrarse precisamente en salvar el pellejo llevaba a un abandono total de lo que no sirviera a tal propósito, lo que explicaba la ausencia total de sentimentalismo en los prisioneros. Esto lo experimenté por mí mismo cuando me trasladaron de Auschwitz a Dachau. El tren que conducía a unos 2000 prisioneros atravesó Viena. Era eso de la medianoche cuando pasamos por una de las estaciones de la ciudad. Las vías nos acercaban a la calle donde yo nací, a la casa donde yo había vivido tantos años. En realidad, hasta que caí prisionero. Éramos 50 prisioneros en aquel vagón que tenía 2 pequeñas milillas enrejadas. Tan solo había sitio para que un grupo se sentara en cuclillas en el suelo, mientras que el resto, que debía permanecer horas y horas de pie, se agolpaba en torno a los ventanucos, alzándome de puntillas y mirando desde atrás por encima de las cabezas de los otros. Por entre los barrotes de los ventanucos tuve una visión fantasmagórica de mi ciudad natal. Todos nos sentíamos más muertos que vivos, pues pensábamos que nuestro transporte se dirigía al campo de Mauthausen y solo se nos restaban 1 o 2 semanas de vida. Tuve la inequívoca sensación de estar viendo las calles, las plazas y la casa de mi niñez con los ojos de un muerto que volviera del otro mundo para contemplar una ciudad fantasma. Varias horas después, el tren salió de la estación y allí estaba la calle, mi calle. Los jóvenes que ya habían pasado años en un campo de concentración y para quienes el viaje constituía un acontecimiento, escudriñaban el paisaje a través de las mirillas. Les supliqué, les rogué que me dejasen pasar delante, aunque fuera solo un momento. Intenté explicarles cuánto significaba para mí en ese momento mirar por el ventanuco. Pero mis súplicas fueron deshechas con rudeza y cinismo. ¿Que has vivido ahí tantos años? Bueno, entonces ya los tienes demasiado visto. Política y religión. Esta ausencia de sentimientos entre los prisioneros, con experiencia, es uno de los fenómenos que mejor expresan esa desvalorización de todo lo que no redunde en interés de la conservación de la propia vida. Todo lo demás, el prisionero lo consideraba un lujo superfino. En general en el campo sufríamos también de hibernación cultural, con solo 2 excepciones, la política y la religión. Todo el campo hablaba casi continuamente de política. Las discusiones surgían ante todo de rumores que se cazaban al vuelo y se transmitían con gran ansia. Los rumores sobre la situación militar casi siempre eran contradictorios. Se sucedían con rapidez y lo único que conseguían era azuzar la guerra de nervios que agitaba las mentes de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecían las esperanzas de que la guerra acabara con celeridad. Esperanzas avivadas por rumores optimistas. Algunos hombres perdían toda esperanza, pero siempre había optimistas incorregibles que eran los compañeros más irritantes. Cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas, estas eran las más sinceras que cabe imaginar. Y muy a menudo, el recién llegado quedaba sorprendido y admirado por la profundidad y la fuerza de las creencias religiosas. A este respecto, lo más impresionante eran las oraciones o los servicios religiosos improvisados en el rincón de un barracón o en la oscuridad del camión de ganado en que nos llevaban de vuelta al campo desde un lejano lugar de trabajo. Cansados, hambrientos y helados,
bajo nuestras ropas hambrientas. Durante el invierno y la primavera de 1945 se produjo un brote de tifus que afectó a casi todos los prisioneros. El índice de mortalidad fue entre los más débiles, quienes habían de continuar trabajando hasta el límite de sus fuerzas. Los chamizos de los enfermos carecían de las más mínimas condiciones. Apenas teníamos medicamento ni personal sanitario. Algunos de los síntomas de la enfermedad eran muy desagradables: una aversión irreprimible a cualquier migaja de comida, lo que constituía un peligro más para la vida, y terribles ataques de delirio. El peor de los casos de delirio lo sufrió un amigo mío que creía que se estaba muriendo, y al intentar rezar era incapaz de encontrar las palabras. Para evitar estos ataques, yo y muchos otros intentábamos permanecer despiertos la mayor parte de la noche. Durante horas redactaba discursos mentalmente. En un momento dado empecé a reconstruir el manuscrito que había perdido en la cámara de desinfección de Auschwitz. Y en taquigrafía garabateé las palabras clave en trozos de papel diminutos. Una sesión de espiritismo. De vez en cuando se suscitaba una discusión científica y en una ocasión presencié algo que jamás había visto durante mi vida normal, aun cuando tangencialmente se relacionaba con mis intereses científicos: una sesión de espiritismo. Me invitó el médico jefe del campo, prisionero también, quien sabía que yo era psiquiatra. La reunión tuvo lugar en su pequeño despacho de la enfermería. Se había formado un pequeño círculo de personas, entre los que se encontraba de modo totalmente antirreglamentario el oficial de seguridad del equipo sanitario. Un prisionero extranjero comenzó a invocar a los espíritus con una especie de oración. El administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco, sin ninguna intención consciente de escribir. Durante los 10 minutos siguientes, transcurridos los cuales la sesión concluyó ante el fracaso del médium en conjurar a los espíritus para que se mostraran, su lápiz trazó despacio unas cuantas líneas en el papel, hasta que fue apareciendo de forma bastante legible: Vaev. Me aseguraron que el administrativo no sabía latín, y que nunca antes había oído las palabras Vaevictis. ¡Ay, los vencidos! Mi opinión personal es que seguramente las habría oído alguna vez, aunque sin llegar a captarlas de forma consciente, y quedaron almacenadas en su interior para que el espíritu de su subconsciente, las recogiera unos meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la lectura del día de hoy. Hemos avanzado más con el libro El hombre en búsqueda de sentido. Víctor Frank nos acompaña con esta historia, que para muchos de nosotros puede ser terrible. Sin embargo, la tomo como ejemplo para conectarnos con nuestra gratitud que nos acompaña en las cosas que tenemos día a día. Algo que aprendí con este libro fue a darme cuenta de las maravillas que hacen que mi vida sea fantástica y las cuales gozo y aprendo día a día. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por acompañarme. Nos vemos mañana a las 18:30 horas y me despido diciéndote: ojalá que los tuyos estén bien y ojalá que los tuyos seamos todos. Muchas gracias.